Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No es varias iglesias, no dice, tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre este pedregal o estas piedras yo voy a fundar la iglesia pentecostal, la iglesia adventista, la iglesia mormona, la iglesia luterana, la iglesia testigo de Jehová. No, dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré una sola. Mi iglesia, una sola. ¿Y de dónde salieron las otras? Del diablo, que significa diablo, significa el que divide. Divide, va dividiendo para destruir la iglesia de Cristo. Ese trabajo del diablo. Y los protestantes, sin darse cuenta, sin querer, sin saber, están trabajándole al diablo, dividiendo la iglesia de... Póngase a pensar en esto. ¿Dónde fue creada la iglesia católica? ¿Acaso fue creada en Israel? ¿Acaso nació en Jerusalén? No. ¿Dónde nació? En Roma. En el año 300 y algo después de Cristo, con un emperador llamado Constantino. Se cree que en el año 325 comenzó la iglesia evangélica, cuando se une el Estado con la iglesia. A su nombre sea la gloria. Dicen ellos, pastor, me escribieron, mire, de la diócesis. ¿Conoce lo que es la diócesis? Ministerio Católico, me escribieron de Paraguay. ¿Bernardo era Paraguay o Uruguay? Ah, no me acuerdo si era Paraguay o Uruguay, son bien parecidos los nombres. Y me dijeron, ahí tengo el mensaje, me escribieron ellos, Pastor Albornoz, hemos seguido muy de cerca sus predicaciones. Queremos escribirle para hacerle un cuestionario de preguntas. Dijeron ellos, usted habla mucho del catolicismo y tiene mucha fuerza, mucho ímpetu en sus predicaciones. Usted es muy fuerte contra nuestra doctrina. Queremos hacerle alguna pregunta. Entonces decía ahí, ¿usted conoce la iglesia católica por dentro? Primera pregunta. Segunda pregunta, si no la conoce por dentro, ¿cómo puede hablar de ella solo al verla por fuera? Yo no tengo que conocerla por dentro, si por dentro está podrida. Los periódicos del mundo, los noticieros del mundo, ¿sí o no? Los periodistas valientes del mundo. Lo que está pasando hoy en el Vaticano, desde la semana pasada hasta hoy, los miles de huesos de muertos que encontraron dentro del Vaticano, me dicen a mí lo que hay adentro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no tengo que meter la cabeza al baño para saber lo que hay adentro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque ya sé, alaba lo que él vive. Yo ya sé lo que hay adentro. Una pudrición, miles y miles y miles de sacerdotes pedofílicos, violadores de niños, que nadie los puede meter a la cárcel, a esos hijos de Satanás. Porque tienen impunidad, porque el Vaticano los protege. El Vaticano es una mafia. Por eso yo siempre les he dicho, no sé cuánto tiempo voy a permanecer vivo, porque tengo amenaza de muerte hasta para regalar. Le entregué a los abogados que estaban viendo el caso de la golpiza que nos dieron en el Quinche. Le entregué a los abogados cientos de amenazas de muerte que nos escribieron por las redes sociales, que nos iban a matar, que aquí en la plaza llevo 8 años predicando, 8 años de amenazas, que no voy a predicar más, pero aquí estoy una vez más, porque el Dios que yo sirvo no está clavado en la muralla. El Dios que yo sirvo es poderoso. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero le paso el aviso a todos los amigos católicos. Dios puso en mi corazón retroceder con lo del abogado. Un hombre del pueblo del Quinche, que maestro de qué lo que era, de Quimbox, golpeó a los hermanos, me golpeó a mí. Iba con el cura, porque cuando está el video que grabó el propio cura, y grabaron un video, salen de la iglesia católica con un matón, con un boxeador que golpea a la gente, y golpearon a mujeres, a niños, me golpearon a mí, yo con una Biblia en la mano, me golpearon. Entonces ese tipo, los abogados dijeron, ese hombre tiene que ir a la cárcel. Ese hombre tiene un delito grave porque ha usado su fuerza y su conocimiento en las artes marciales para golpear a gente minusválida, para golpear a gente con lentes, para golpear a gente mayor, para, amado hermano, golpear gente, quebraron narices, dientes, el pómulo a un hermano, 2 costillas a otro. Entonces digo el abogado, él puede ir preso si usted levanta la denuncia. Entonces yo le dije, bueno, esperemos que salgan todos los documentos del médico legal, que son 13 a 15 exámenes del médico legal, 13 a 15 hermanos que quedaron heridos. Se lo llevaron al abogado mientras yo no estaba aquí. El hermano David Sánchez lo llevó al abogado. Y el abogado comenzó la denuncia. Pero Dios puso en mi corazón que los perdonara. Y la gente me dice a mí, porque yo tengo que aprovechar que ahora tengo más católicos seguidores que nunca. Gloria a Dios para siempre. Ha aumentado a miles y miles los seguidores de católicos que siguen nuestra prédica. Y esto es bueno porque de alguna manera
El católico puede escuchar la predicación y Dios puede abrir sus ojos. Dios puede abrir su corazón. Dios puede abrir sus oídos para que vea y oiga la verdad. Y venga de la ignorancia religiosa, venga Jesucristo, conozca la palabra, se convierta al Dios del cielo. Dios cambia su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque una persona que está en la religión no va a ir al cielo. La religión no ha mandado nunca un alma al cielo. El problema es el engaño. El problema es el arma número uno de Satanás es el engaño. Y que el Señor reprenda a Satanás en esta tarde. El engaño de la religión, hacer creer a la gente que confesando sus pecados con un hombre ellos están limpios, que poniéndose un poco de agua bendita están limpios, que confesándose ahí con ese hombre están limpios, que sus pecados están perdonados, clamando a María, clamando a la del Quinche, clamando a la Guadalupe, clamando a la Montserrat, clamando a Santa Juana, clamando a Santa Mónica, clamando a San Francisco, clamando a San Pedro, clamando a San Pablo, clamando a San Juan. Oiga, sigo nombrando a miles y miles de ídolos, de muñecos de yeso, miles de ídolos que tiene la Iglesia Católica, intercesores, que la gente puede clamar a ellos y según la Iglesia, según la doctrina católica, esos santos pueden librar a la gente, esos santos responden. Mentira de Satanás, el único que puede responder a los pecadores es el que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Me dice un católico, me dice, de la diócesis, de allá de ese país que le nombro, Uruguay o Paraguay, no me acuerdo cuál de los dos es, que escribieron. Dice, en una de sus preguntas, ¿tienen ustedes el cuerpo de los apóstoles? ¿El cuerpo de los apóstoles? Y dice, porque nosotros tenemos el cuerpo, el cadáver de todos los apóstoles. Qué mentira más grande, hermano. No vamos a entrar en discusiones arqueológicas y científicas de revisar los huesos a ver si es verdad. Oh, estos católicos son mentirosos. Imagínense que por cuántos años predicaron que había un limbo, ¿cierto? ¿Cuántos años predicaron que allá abajo había un limbo? Había un purgatorio. ¿Cuántos años lo predicaron? Sacaron plata. Y después aparece el Papa. ¿Cuál fue el Papa que dijo que ya no existe? ¿Juan Pablo II fue o no cuando terminó su papado? Que dice que ya el purgatorio no existe, que todo es una confusión, que no hay purgatorio, que no existe. Bueno, y todas las almas que mandaron allá, y toda la plata que la gente pagó para que saquen su alma en pena, porque los familiares del muerto tienen que pagar una misa cuando muere uno y no fue muy bueno para ir al cielo. O sea, si usted sabe que era medio bueno para... ¿ah? ¿Cierto? Era medio bueno y se murió. Y dicen ellos, como no pueden tener la cara tan dura y decir que entró al cielo. Si era volado, era drogadicto, era fornicario, adúltero, ladrón, mentiroso, no pueden decir que fue al cielo. Y como no quieren decirle a la gente que tampoco fue al infierno, le dicen fue al purgatorio. ¿Qué es lo que es el purgatorio? Es como el solarium. El solarium para las mujeres, ¿conocen el solarium? Donde se meten esas viejas bien blancas como pantrucas, se meten adentro una cuestión ahí donde les da una temperatura y las pone bien doradas, porque quieren parecer como cangrejos, así medio rojos. Las viejas pitucas esas que se meten a un solarium y pagan secciones de solarium para meterle temperatura. Hay varias que han muerto con eso ahí, todas quemadas. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Entonces, el purgatorio, que es como un solarium donde van a tostarse un poco, a pagar sus culpas, y agarran unos pasajes bíblicos tan, amados hermanos católicos, agarran unos pasajes, los tergiversan, los tuercen, para hacernos creer a nosotros de que hay un purgatorio, que después de la muerte usted va a ir a un lugar donde van a tener que hacerle un par de misas para sacarlo de ahí. Seguro que él, el pecador ese de las faldas largas, va a tener poder para sacar al pecador de ahí abajo. Mentira del diablo. Si alguien se muere perdido, no lo rescata nadie. Cuando dicen amén, hermano, porque cuando tienes vida, tienes esperanza. Pero el que se muere sin Dios se va al infierno. Si se muere sin Cristo te lleva el diablo. ¿Dónde sale eso? En la Biblia. Lucas capítulo 16 verso 19. ¿Quién lo predicó? Cristo Jesús. Murió el rico y se lo llevó tu papá. Se lo llevó el diablo. Y abrió sus ojos en el Seol. Allá. Cerró los ojos aquí y apareció allá. Y se estaba quemando la llama. Y murió el mendigo y fue llevado ¿a dónde?
Al seno de Abraham, porque aunque era mendigo, amaba a Dios. Tenía temor de Dios en su corazón. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor? Los hermanos se dejan de conversar, están riéndose, echando chistes, mirando para otro lado. Hagan bien el círculo. Ya estoy terminando y ellos están paviando con la boca así, miren. Andan así. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí estamos en un ejército. Aquí estamos en guerra, pues, hermano. ¿Cómo andan los hermanos paviando ahí? ¿Existe el infierno real? Por supuesto que sí. La Iglesia Católica dice que no. Cristo dice que sí y ellos dicen que no. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia? ¿Cómo no le va a creer la Biblia? Segundo, una de las preguntas que decía ahí en la Iglesia Católica. Nosotros tenemos el sillón de Pedro. Espéreme para reírme. ¿Quién dijo que Pedro tenía un sillón? Dice que en el Vaticano tienen el sillón de Pedro, ahí se sienta el culebrón ese. ¿Quién dijo que Pedro tenía un sillón? La Biblia dice que tenía una barca, pero no un sillón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Era pescador. Pedro no tiene sillón. Otra pregunta, le hago una pregunta a los católicos. ¿En qué fecha Pedro fue a Roma? ¿Quién ungió a Pedro de papa? ¿Ah? Porque dicen que Pedro es el primer papa. Pedro era casado. Los papas no se casan. Son todos gays. ¿Quién dijo que Pedro era papa? ¿Jesús llamó a papas o apóstoles? Las papas solas son para la comida. A su nombre sea la gloria. Jesús nunca llamó a Pedro papa. Y segundo, yo le respondo y le digo, ¿Pedro tenía sillón? No. Pedro tenía barca. Segundo, dicen ellos, Pedro fue el apóstol de los... Mentira. El apóstol de los apóstoles se llama Jesucristo. Segundo, cuando nosotros vemos la iglesia de Pentecostés, porque en Pentecostés capítulo 2 del libro de los Hechos comienza la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, y de ahí en adelante se desarrolla y se comienzan las predicaciones en las distintas ciudades, y Dios levanta a Pedro, y Dios levanta a Pablo, y Dios levanta a Pablo como a los gentiles, y empieza a crecer la iglesia por miles. ¿Cómo eran los cristianos de ese entonces? ¿Igual que los católicos de ahora? No, pues eran todos hombres que vivían en santidad. Eran todos hombres lavados con la sangre del Cordero. Sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Eran hombres temerosos de Dios. Eran hombres que predicaban el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, Pedro en capítulo 4, versículo 8 del libro de Hechos. ¿Cómo predica Pedro? Pedro predica a Cristo, no predica a María. No predica a la Montserrat, la Virgen para los ladrones. No predica a la Santa Muerte mexicana. Pedro predicó a Cristo y dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque solo Cristo. Tercero, y sigo, en esos capítulos 15 dice que la iglesia primitiva tuvo que reunirse. ¿Y quién era el dirigente? ¿Era Pedro? Era Jacobo, Santiago. ¿Sabes quién era él? Hermano del Señor Jesucristo, hijo de María. El dirigente de la iglesia en Jerusalén era Santiago. ¿Y por qué no era Pedro? Si Pedro era el Papa. ¿Ven que hay que preguntarse cosas? Y no fue en Roma, fue en Jerusalén. Por eso, mi amigo querido, no crea las religiones, no crea las tradiciones. Usted tiene un alma valiosa que salvar. Créale a la Biblia, créale al Dios de la Escritura, créale al Dios de la palabra, créale al Dios de Israel. No puede ser la iglesia de Cristo, la iglesia católica, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la iglesia católica tiene las manos manchadas con sangre. Ella es la de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, ¿cierto? ¿Verdad? De santa no tiene nada. La iglesia católica, la impostora, la que metió el cristianismo de ellos aquí, el catolicismo, a punta de espada y mató a los indios y les rompió sus ídolos y les cambió espejos por oro. La iglesia católica, la que mató a todos sus ancestros, mi amigo. La iglesia católica que se metió en estos territorios, en todo esto Latinoamérica, agarró a Perú, Bolivia, Chile, agarró a todos estos países. Ecuador mató a los indígenas y les cambió a sus ídolos, a los ídolos de los indígenas les cambió los nombres.
Les cambió los nombres. Y la idolatría sigue siendo la misma. Y aquí no hay que meter idolatría. Yo no le presento ningún muñeco hecho por mano de hombre. Yo no le predico ninguna virgen de yeso. Yo no me posto delante de estatuas. Yo le predico a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que no se ve, el Dios Espíritu, el que salva a los pecadores, el que cambia la vida de los presidiarios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que cambia a la prostituta, el que transforma al homosexual, el que le da vida a los que están en la muerte. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Si usted sigue escudriñando, usted se va a encontrar que todo lo que la religión enseña es falso. Todo. Sacan deducciones que se pueden bautizar los niños. Como por ejemplo cuando Pablo decía, cree tú y toda tu casa será salva. Y dice, toda su casa se bautizó. Ve, ahí también tienen que haber habido niños, dice. Qué terrible, hermano. ¿Y el bautismo para quién es? Para todo aquel que creyere. ¿Y los niños cómo van a creer? Para todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Los niños, el bautismo para... ¿sabe lo que significa la palabra bautismo? Sumergir. Yo le pregunto a los católicos, ¿fuiste bautizado bajo las aguas? No sé, porque yo no me acuerdo, dice, tenía un mes. Ah, entonces tú no soy católico, a tú te hicieron católico. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A ti te metieron a la fuerza y te tiraron agua, pero ese bautismo no es bíblico, ese bautismo no sirve, porque el verdadero bautismo es en el agua, en el río. ¿Cuántos dicen amén? Sepultura. El bautismo es muerte para el mundo y resurrección con Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios por ese bautismo glorioso? Y díganle al cura que les dé vino, porque el cura se lo toma solo, mientras Cristo dice que tienen que beber todo de esta copa. Y no es hostia, tío. Es pan sin levadura. ¡Pum! Por la oreja. Es pan sin levadura. No es vino fermentado, borracho. Es mosto, la palabra en griego del Nuevo Testamento. Mosto, jugo de uvas. Por eso el cura tiene la nariz roja. Por mentiroso y por borracho. Y no toma de cualquiera. Le pone del bueno. ¿Y se ha fijado la copa que tiene? ¿Ah? Medio balde para mí, dice. Señor, reprenda a Satanás, hermano. Por eso me gusta cómo es Cristo. Cristo no se emborracha. Cristo no toma. Cristo dice en la Escritura, ya no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? Una vez un pastor que tomaba, pastor borracho, dice, pastor, sírvase. ¿Qué le pasa? Nosotros no tomamos. ¿Y por qué no toma? Porque de ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántos saben que Dios saca a los borrachos de la borrachera, del alcoholismo, y los transforma, le limpia la sangre? No me pregunte cómo lo hace, porque es algo milagroso, es algo de Dios. Él saca la droga, Él saca la borrachera y lo hace nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y de los que están aquí, y de los que están aquí presentes, ¿cuántos de ustedes podrían decir, a mí me cambió el poder de Dios? Mire, yo fui criado en Santiago de Chile. Este me va a entender, ¿cierto? Yo fui criado allá en San Bernardo, en el barrio, en el sector 9. Por allá por donde está Santa Marta, los morros para adentro. ¿Sabe dónde andaba metido yo? En la Confra. Una población que no entraba nadie. San Bernardo, sector 9, sector 8, sector 7. Todo eso recorría yo. Viví en La Pintana, viví en los barrios más terribles en Santiago de Chile. Y toda mi vida fui un hombre de calle. Toda mi vida usé armas, drogas, vehículos. Siempre estuve en el mundo de allá afuera. ¿Y qué me iba a cambiar a mí? Si cuando me enganché con las drogas, las pastillas, los remedios, el psicólogo, no me podían cambiar. ¿Cómo me iba a cambiar? ¿Qué me iba a cambiar? ¿Los garrotes de los policías? ¿Cuántas veces detenido? Mi padre tenía que ir a sacarme. ¿Cuántas veces detenido? ¿Creéis que te estoy predicando lo que leí en un libro? Te estoy predicando con mi propia vida, con mi testimonio, de que Dios es el único que puede cambiar a los pecadores, el único que puede transformar el alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que santifica el espíritu. Muéstrenme un católico cambiado, a ver. No hay. Católicos siguen siendo ladrones. Yo predico en las cárceles. Aquí prediqué 3 años y medio en el penal García Moreno. Todos los días hablamos con los jefes de la guardia. Nos permite entrar a las mazmorras. ¿Sabéis lo que son las mazmorras? ¿Sabéis lo que son las mazmorras o no?
Entramos a la cárcel, los lugares de castigo, las celdas, tipos que están para que mueran ahí en la prisión. Y entramos a predicarles. La mayoría tiene religión. Sí, soy católico. Ladrones católicos. ¿Sí o no? Y en aquel tiempo, cuando recién entró el presidente Rafael Correa, cuando yo llegué a este país en el 2011, ¿cómo estaba el sicariato? ¿Sí o no? ¿Cómo estaba el secuestro de menores? ¿Cómo estaba la venta de órganos? Y en aquellos días, la mayoría de esos tipos que secuestraban y hacían sicariato eran católicos. Caían a la cárcel, yo les predicaba. Los hermanos de la iglesia predicábamos, todos católicos. O sea que la religión no puede cambiarte. La religión no cambia a los pecadores. La religión los embrutece. ¿Cuántos dicen amén? La religión los tiene ahí embobados, tragando hostias, así mire. Sigue siendo el mismo adúltero, sigue siendo el mismo mentiroso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Solo Cristo puede salvar a los pecadores. La religión no puede cambiar a los pecadores. Por eso que la mayoría de los sacerdotes, digo la mayoría, porque pueden haber casos excepcionales por ahí, así te va a irte para abajo. Me hace así, mira. Igual que el otro que mueve la mano de allá, el que tiene el crucifijo. Mueve la mano y dice, te va para abajo. Tú te vas para abajo si yo ya me voy para arriba. Yo ya tengo a Cristo, entregué mi vida en el Nazareno, el que murió en la cruz del Calvario. ¿A quién le entregaste la vida tú? A María. Y María no puede salvar. Muéstrame la Biblia donde María puede salvar, a ver. ¿Algún católico que me muestre la Biblia donde dice que María es mediadora? Muéstrame un pasaje bíblico donde diga Pedro, o apóstol Juan, o Pablo, alguno que me diga. El apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento, de los 27. Muéstrenme uno, mire, uno solo. Un versículo donde la Biblia diga, el apóstol Pablo diga en los 14 libros. Todas las epístolas la escribe Pablo. Muéstrenme un versículo donde diga que María salva. ¿Y por qué le clamáis a ella? ¿Cierto? Le conversan como si María los pudiera escuchar. Bueno, si es que le llama María porque tiene como 1500 nombres. Cada aparición del diablo por ahí le ponen Guadalupe, le ponen la del 15, le ponen la Montserrat, le ponen cualquier tipo de nombre. Allá en Chile está la Virgen de Lourdes, donde va la gente en grandes procesiones a inclinarse delante de un muñeco que lo hicieron con yeso. ¿Cuánto alaban a Dios? Oiga, eso está hueco por dentro, está vacío, no sirve, no escucha, no salva. Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva a los pecadores. Revuélcate, católico, solo Cristo salva. Arrepiéntete de tu pecado, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Miren qué lindo, solo Cristo. ¿Cuánto alaban a Cristo? Por eso en esta tarde usted tiene que renunciar a la religión. Usted tiene que renunciar a la religión y entregarse a Cristo. Ya no sigan el pecado de la idolatría. Aquí, 2 cuadras para allá y vamos para arriba. Y está llenito. Yo pasaba todos los días por ahí al penal. Y ahí está llenito de locales donde están haciendo los ídolos. Con molde, batiendo yeso. ¿Sí o no? Y yo pasaba y le decía, hey, eso no salva. Y ellos decían, no, sí yo sé, pero este es el negocio. Esto es lo que vende. Esto es lo que la gente compra. Yo decía, ¿quieres que ore por ti? Arrepiéntete. Y la mayoría de ellos decía, sí, amén, ore por mí, pastor. Porque los ídolos no tienen poder. Lo digo yo, no, lo dice la Biblia. Le dice Isaías 44. Todos los que adoran imágenes son tontos. La Biblia dice que la cruz es maldita. ¿Sí o no? Gálatas capítulo 3, versículo 3. La cruz es maldita. Y ahí andan los borregos con un crucifijo colgando como si eso, el instrumento, amado hermano, que usaron para matar a Cristo, lo anda colgando, identificándose como que esto, sacando peso. Mira aquí la cruz. ¿Quién fue que inventó que la cruz espantaba a los demonios? Los católicos. ¿Dónde sale la Biblia que la cruz espanta a los demonios? ¿Dónde sale que el agua bendita se le tira a los vampiros? Eso no es Biblia, para mi amigo. Lo que limpia del pecado es la sangre del Cordero. La sangre de Cristo que tiene poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La sangre de Cristo que tiene poder. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora?